matemáticas, física, ingeniería, teatro. danza moderna. Bienvenidos a JK, Ciencias y Artes. ¿Qué tal, ingenierazos? Espero todos se encuentren bien. Esta ocasión voy a platicarles algo sobre fundamentos de mecánica de los medios continuos, con el tema de estado de esfuerzos. Bien, ingenierazos, vamos a recapitular un poquito de lo que vimos en el anterior video, ¿sí? En el anterior video platicábamos de una ley física general a nivel de la partícula, ¿sí? Recordábamos que también hablando de lo que es la partícula, estamos hablando de entes discretos, ¿sí? Este es un ente discreto. Ok. También hablábamos de precisamente de esta ley física donde relacionaba la causa y el efecto y obteníamos una ecuación como esta, donde teníamos precisamente lo que era la causa y el efecto. ¿Ok? Asimismo pusimos un ejemplo acerca de unas masas, una serie de masas unidas con unos resortes ingenierazos y también como podrán observar y como lo platicamos en el video, cada masita representaba una partícula. Entonces, hablábamos de un sólido donde teníamos infinitas partículas o infinitas masas y que también teníamos unidas con infinitos resortes. Cada una de las masas representa una ecuación. Por lo tanto, si tenemos varias partículas, o infinitas partículas, vamos también a tener infinitas ecuaciones parecidas a esta. ¿Ok, ingenieros? Ahora bien, recordarán también en el video anterior que íbamos a definir lo que era densidad. Aquí vamos a ver lo que es densidad. Densidad, ingenierazos, está definida como la relación que hay entre la masa y el volumen, ¿sí? Esta es una densidad de un X o un determinado material, el que ustedes elijan. Esta es la densidad de un determinado material. Bien, si nosotros queremos relacionar este concepto al medio continuo, voy a poner unos ejemplos o un ejemplo para que se entienda de lo que es esta densidad. ¿Sí? En el medio continuo ya no vamos a poder platicar como un concepto como tal como densidad, sino que vamos a hablar de un promedio de una densidad. Para entenderlo voy a proponer o voy a poner un pequeño ejemplo de lo que me refiero. Tenemos un cuerpo determinado, cualquiera, ¿sí? Y de cualquier tipo de material. Acuérdense que vamos a hablar de ya sea un sólido, un líquido o un gas. Entonces tenemos un cuerpo y este cuerpo está constituido por muchísimas partículas. Muchísimas partículas por todas partes. Cada una de estas partículas infinitas que existen en esta parte, cada una de estas partículas tiene una masa. Voy a poner aquí masa 1, esta tiene una masa 2, esta tiene una masa 3 y así me puedo ir hasta una masa n. Cada una de estas partículas tiene diferentes masas. ¿Sí, ingenieros? Perfecto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero conocer la masa total de este cuerpo, entonces tengo que realizar la sumatoria de masas, ingenierazos. Voy a ponerlo así, por ejemplo, de una masa I, donde I es igual a 1 hasta N. ¿Sí? Entonces, esto sería igual a la masa total de ese cuerpo. ¿Ok? De esta manera podríamos determinarlo en general, sin generazos. Ahora bien, obviamente si existen infinitas partículas, obviamente se va a dificultar esta descripción de esas propiedades de todo este cuerpo en generazos.
Entonces, si lo queremos resolver de una manera más adecuada o más precisa, ¿sí? Lo que podemos realizar, ingenieros, es lo siguiente. Voy a poner esta analogía por acá. Si yo tengo una partícula o un volumen, voy a tomar esta relación como base para la explicación que quiero comentarles. Yo tengo una masa. Yo voy a obtener una región y voy a decir, por ejemplo, lo siguiente. Yo tengo una región determinada. Yo tengo esta región. Y voy a elegir esta región que estoy aquí punteando. Obviamente, dentro de esa región voy a tener también a su vez muchas partículas. Y cada una de esas partículas también va a tener su masa. ¿Sí? Entonces yo tengo una región. Voy a restringirlo con este volumen. Y voy a decir que tengo una partícula con un determinado volumen. ¿Sí, generosos? Y entonces, si yo tengo de todo este volumen, yo obtengo un fragmento. Tengo un fragmento de este volumen. Así. Entonces, yo voy a hacer o voy a comentar que hay una reducción de volumen, una reducción volumen 1, ¿sí? Que está asociado, obviamente, con esta masa, una masa 1. Y lo voy a reducir, ingenierazos. Voy a reducirlo porque lo voy a compactar para saber la mínima expresión para conocer la partícula más pequeña. Y entonces yo voy a poner que voy a tener un volumen 2 obviamente, asociado con su masa correspondiente 2. Y voy a tener otro volumen más pequeño, que este volumen lo voy a determinar como un volumen 3 que también tiene que está asociado con otra masa 3. Y así me puedo yo ir haciendo reducciones de volumen hasta una reducción de volumen n, que también va a tener una asociación o hasta va a estar asociado con una reducción de masa n hasta la parte más pequeña, a lo que se refiere incluso a llegar a anular esa masa. Tal vez en la parte física no se pueda observar como tal, ¿sí? Porque va a haber, matemáticamente sí, pero en la parte física pues siempre va a existir una parte de esa masa, siempre va a existir. Pero matemáticamente sí lo podemos asociar con un cero, ¿sí? Entonces, así de esta manera lo podemos determinar. Entonces, aquí vamos a asociar esta densidad, esta relación de la masa entre el volumen con respecto a varias partículas, a muchísimas partículas que están dentro de un cuerpo. Ahora bien, aquí, como podrán observar, estoy diciendo que entre cada partícula, en el volumen, entre más pequeño, ¿sí? Aunque tienda a cero este volumen, va a tener una serie de masas. Yo ya no voy a poder determinar la masa como tal, ¿sí? Porque no sé exactamente cuál va a ser su masa. Tengo masa 1, tengo masa 2, masa 3. Ya no voy a poder hacer eso, ingenierazos. Entonces, por eso agregamos un postulado. Un postulado, que como ya comentamos también en el video anterior, un postulado es una propuesta que no necesita verificación matemática. Y este postulado dice, obviamente también suponiendo que todo el material que estamos analizando es homogéneo, ¿sí? Entonces dice que el límite, el límite del delta de volumen tiende a cero, entonces la relación de masa-volumen va a tener un número, va a ser algo diferente de cero. Entonces la relación de de lo que es la masa entre el volumen va a ser diferente que cero. Que esto, si observan, ingenierazos, esto es equivalente a lo que tenemos en la relación de densidad.
pero aquí vamos a tener un diferencial de la masa con respecto a un volumen, que esto es nuestra densidad, ¿sí? Esta es la masa por unidad de volumen, ingenierazos, ¿ok? Lo que quiero decir que esto es un promedio, este es un promedio, esto va a ser un promedio de la masa en bien, ingenierazos. Entonces sabemos que esa relación, en pocas palabras, es una diferencial de la masa sobre ese diferencial de volumen, ingenierazos. Esto es un promedio. Este es un promedio de la masa en un determinado volumen. ¿Ok? Aquí ya no vamos a saber exactamente cuánta masa existe. Aquí vamos a conocer o vamos a poder determinar nada más el promedio de esa densidad. ¿Sí? Es como lo platicábamos en clases, ingenieros. Yo, por ejemplo, en el hogar o en la casa de alguno de ustedes, yo no puedo determinar cuántas personas viven, por ejemplo, en cada casa de ustedes. Pero si yo tengo una densidad, ¿sí?, de esa población donde ustedes viven, seguramente con esa densidad que digan X número de personas viven en X o en Y metros cuadrados, conociendo esas características de densidad en X área, seguramente voy a saber cuánta, cuánta cantidad existe en el hogar de alguno de ustedes, pero no con precisión. Va a haber un promedio de esa densidad. ¿Ok? Bien, entonces, haciendo relación con eso y con lo que vimos anteriormente, complementando esta información, donde teníamos este cuerpo, un cuerpo X determinado, y teníamos muchísimas partículas en todo ese cuerpo, y que cada partícula, como ya lo platicábamos hace un momento, tenía su masa correspondiente. Podemos determinar y podemos mencionar que en el continuo, ¿sí?, en este sistema de infinitas partículas, hay un número, quiere decir que hay un número discreto de partículas, ¿sí? Acuérdense que ya vamos a empezar a meter ese concepto de ente discreto. Entonces, tenemos un número discreto de partículas. Aquí se va a adoptar el siguiente concepto, como lo platicábamos del volumen. Aunque exista una distancia X determinada, ya sea muy lejana o increíblemente cercana una partícula con otra, entre ellas va a existir un infinito o un número infinito de partículas. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? O sea, que hay una partícula aquí, hay otra partícula de este lado, hay otra partícula, pero dentro de ese espacio entre partículas va a haber otras partículas más pequeñas y otras más pequeñas, y así infinitamente establecido, lleno de partículas. Entonces, en el continuo, por eso se llama continuo, se dice que no existen vacíos. Es un continuo. ¿Sí, ingenieros? Bien. Ahora, en relación a la posición de estas partículas, vamos a relacionar lo que se refiere a los puntos, lo que es un punto físico y lo que es un punto material. ¿Esto qué se refiere? El punto físico, ingenierazos, el punto físico es aquel o es la localización, lo podemos definir como es la localización en el espacio. En el espacio. Es un punto, ingenierazos,
es una ubicación que tiene esa partícula. ¿Sí? Es nada más la ubicación. Obviamente, si esa partícula cambia de posición, otra partícula puede posicionarse en ese punto físico, ¿sí? Porque no cambia, el punto físico existe y ahí va a estar, ya sea con una u otra partícula. Ese es el punto físico, es una localización en el espacio, es una coordenada en ese espacio. Bien, y el punto material, vamos a definirlo como es lo que experimenta, vamos a ponerlo así, como lo que experimenta, como lo que experimenta la partícula, como lo que experimenta la partícula. Por ejemplo, si tenemos una fuerza, ¿sí? Tenemos una fuerza que está aplicada a este ente discreto y entonces obviamente la partícula seguramente va a experimentar posiblemente un desplazamiento. Eso es el punto material, ¿sí? El punto físico y punto material. ¿Ok? Entonces, ya conociendo esto, ingenierazos, también, se me pasaba también, ingenierazos. Vamos a tener en el medio continuo, es muy común que se dibuje la famosa papa, la muy famosa papa. Es una figura que muchos autores lo manejan de esta manera, aproximadamente, obviamente, aproximadamente de esta manera. Sí, y es una papa. No, la verdad me quedó muy mal. A ver, voy a, voy a hacerla de nuevo. Permítame, lo voy a intentar. Sí, está de esta manera. Y entonces aquí va a tener un apoyo y aquí va a tener esta papa representa, ingenierazos, representa un cuerpo, ya sea sólido, líquido o gaseoso. La más común que está con estos apoyos, pues es lo que tenemos y lo que han calculado en estática comúnmente como una viga, por ejemplo, que tiene sus apoyos, es un elemento sólido, ¿sí? Pero esta es la manera abstracta de poder identificar un material. Es una manera abstracta, ¿sí? Es para hablar o generalizar cualquier material, ingenieros, ¿ok? Dentro de este cuerpo, obviamente, tenemos un volumen, tenemos lo que es la superficie, como les platicaba yo en clase, es como si fuera la cáscara de la papa, como tal, lo que es la superficie de este cuerpo, ingenieros, ¿sí? Y pues sí, hablando de un sólido, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, si tenemos esta carga, obviamente todos los cuerpos van a tener una reacción, ¿sí? Que se le va a denominar, ¿sí? Un vector normal. Este es un vector normal. Este es el modelo abstracto y este es el modelo físico, el modelo real de cualquier elemento. Digo, hablando en este ejemplo de un sólido. Estoy hablando de un ejemplo de un sólido. Si yo hablo de un sólido, pues lo podemos relacionar precisamente con lo que es una viga. Y así podemos definir y vamos a empezar a conceptualizar todo lo que vamos a ver y analizar en el medio continuo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más videos.